Hola, bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Saben que somos Paréntesis y que traemos una gran historia. Queremos tener con ustedes una cita justamente con la historia y nuestra gente. Hoy con un hombre que nos puede contar de 1001 historia literalmente. Armando López Masip está con nosotros en Paréntesis. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su casa. Es un placer, un honor saludarles a través del noticiero Paréntesis. Yo quiero agradecer que me hayan elegido. Como historiador, ¿qué pudiera compartirnos respecto de esta justicia, si es que la ha tenido la ciudad en materia histórica o la historia popular está considerando o dejando de lado el papel que ha jugado la ciudad? Qué bueno que lo dice. Me tocó conocer a los iniciadores del festejo del Día de Orizaba. ECO era el grupo que ellos formaban, Esfuerzo Colectivo Orizabeño. El doctor Aníbal Peralta Castellanos, don Salvador Domínguez y el señor Romero. No el doctor Romero, era otro señor, ahorita no recuerdo su nombre, David Romero. Ellos conformaron un grupo y en 1977 se acercaron a don Enrique Martínez Madrid, que era el alcalde suplente que había tomado las riendas de la ciudad en lugar del titular, que decidió no aceptar el cargo porque el ayuntamiento estaba en la ruina. Rogelio García González fue elegido, pero no tomó el cargo, y el que venía de suplente en la planilla, un humilde ex chofer de la compañía de choferes y cobradores, cooperativa de choferes y cobradores, los camiones esos a Ciudad Mendoza, don Enrique Martínez Madrid, tomó el cargo, y fue la gran sorpresa porque un hombre trabajador y honrado y buena persona accedió. Yo tengo gratos recuerdos de él, cultivé su amistad. También de los señores que acabo de mencionar, porque ellos en aquel tiempo me lo platicaron. Yo era muy joven, pero ya era inquieto. Yo era estudiante del Tecnológico de Orizaba. Teníamos el periódico estudiantil El Mercurio, y escribí esa nota en aquel periodiquito. Entonces me enteré exactamente de qué sucedió. Dijeron que Orizaba no tenía un día de la ciudad. Entonces eligieron el 18 de diciembre porque en 1776 el rey de España le otorgó el derecho a usar estandarte y escudo. Entonces, pues es una fecha memorable, y como había varias, había la fecha que es en enero cuando se le dio la categoría de villa, había en agosto cuando se le dio autorización para hacer cabildo, pero como ya les había ganado el año, escogieron el 18, porque si no lo iban a tener que hacer hasta el siguiente año. Entonces así nació. ¿Cómo celebrar el Día de Orizaba? ¿Lo celebra aquella gente a la que le conviene o tiene algo que celebrar, a la que le ha convenido vivir, estar en Orizaba? Estamos hablando de 1976, 1977, estamos en el 2024. ¿Qué opina de cómo se celebra y se reconoce hoy a Orizaba? Se celebra el Día de Orizaba. Pues es que antes nuestros antepasados celebraban el 29 de septiembre San Miguel Arcángel como fiesta patronal, pero con todas las persecuciones religiosas, tanto aquella invasión de 1915 como la guerra cristera del 26 al 29 y la persecución religiosa particular del estado de Veracruz del 31 al 37, pues hicieron que la gente dejara de celebrar eso, y entonces pues la gente dejó de tener sus costumbres, manifestaciones religiosas, y no celebraba. Ahora, ¿quién lo empezó a celebrar? El gobierno municipal. ¿De qué manera? Pues con un acto cívico, con un recital poético, con algún acto solemne, sesión solemne de cabildo, donde nombraban ciudadanos distinguidos a algunas personas que se destacaban en alguna área, pues del deporte, de la cultura, ciudadanos ejemplares. Yo recuerdo a los primeros que se los reconoció. Uno de ellos fue el maestro Luis Mauricio Caracas, gran promotor del ballet clásico, por citar a alguno de ellos. Claro, incluso alguna vez recibió un reconocimiento Armando López Masip. En 2016 tuve el honor, era alcalde por segunda vez Juan Manuel Díez Francos, y su cabildo
El 18 de diciembre de 2016 tuve el honor de recibir como ciudadano distinguido en el área de cultura. Incluso en la sala que está en el Palacio Municipal, donde está la Galería de Presidentes, pusieron enfrente una galería, pero nada más con placas con los nombres de ciudadanos distinguidos. Me dio mucho gusto el día que la visité y que encontré ahí mi nombre. Lo digo por gratitud y por cariño a la ciudad, y también reconociendo que los gobernantes lo hagan. Y lo digo porque ahí están muchas personas más que en un momento dado a mí me tocó proponer, porque yo formé parte de la administración municipal 2001-2004 y hacíamos las grandes fiestas por el Día de Orizaba. Yo le agregué conciertos, hacíamos recitales poéticos, hacíamos todo esto que decía, y me tocó sugerir a personas que aún vivían para que les hicieran el reconocimiento en vida. Entonces, ya después últimamente pues se han acostumbrado a hacerlo póstumo para personas que fallecieron hace muchos años y llaman a algún familiar y recibe un reconocimiento en nombre del difunto. Y bueno, pues eso está bien. Afortunadamente hoy también ya se celebra con bombo y platillo el 29 de septiembre la fiesta de San Miguel. Entonces dijéramos que tenemos ahora sí una fiesta patronal antigua, que ya muy desarraigada desafortunadamente, aunque ya otra vez vuelve a tomar fuerza, con los tapetes, con la fiesta de San Miguel, la gran celebración eucarística y con un novenario y una serie de eventos culturales. Así que pues podríamos decir que se celebran tanto el 29 de septiembre por Orizaba de San Miguel y el 18 de septiembre por todos los acontecimientos de la historia de Orizaba. Y es que siempre ha sido importante en la ciudad, siempre se ha notado a nivel nacional e incluso a nivel internacional e históricamente cómo influyó en movimientos como la Guerra de Independencia, la Revolución Mexicana. ¿Cómo influye Orizaba? ¿Qué pasa con esta ciudad? Orizaba tiene un papel protagónico en toda la historia de México, por eso me he interesado tanto en ella y por eso fundamos aquí una filial de la Academia Nacional de Historia y Geografía de México, que el próximo año cumple 100 años. Nosotros prácticamente somos la primera filial foránea, fuera de la Ciudad de México, aunque nos ganó Morelia, que también estaba haciéndolo, y por cercanía se fueron primero a Morelia y somos la segunda. Pero bueno, fundamos una filial precisamente para rescatar la historia local, pero con la finalidad de situarla en la estatal y en la nacional, como bien lo dice. Aquí en Orizaba, por ejemplo, yéndonos un poco antes de la independencia, residió en 1796 Miguel de la Grúa y Talamanca, marqués de Branciforte, que era el virrey de la Nueva España. Se quedó a vivir un año en Orizaba para vigilar la construcción del camino carretero México-Veracruz, pasando por Orizaba. Entonces, Orizaba podríamos decir que fue honoraria o simbólicamente capital de la Nueva España durante un año. Si residen aquí los poderes, si está aquí el virrey, y él dirigía todo esto desde la casa consistorial, por eso me da gusto que la rescató en su momento el gobierno yo considero el más culto de todos los alcaldes y también el más honrado, don Francisco Manuel Mejías Huerta. ¿De hace cuántos años estamos hablando? Estamos hablando que es el sucesor de Isaías Rodríguez Vivas después de su primera vez, 84, 85, 83, 84, 85, es gobernante el licenciado, que era magistrado de la Suprema Corte de Justicia del Estado, un hombre muy culto, muy educado y muy creyente en Dios. Él muy espiritual, y él hizo, entre otras cosas, ese rescate de la casa consistorial, apoyó para que se apuntalara el oratorio de San Felipe Neri, que estaba en ruinas y no se terminara de caer. Hizo el trazo del anillo de circunvalación. Era un hombre visionario, pero sobre todo humanista.
Él lo mismo desayunaba con grandes personajes y yo lo acompañé una vez a desayunar ahí al patio que se encontraba junto a la tienda del 2 de abril en Pichucalco, ahí a la orilla del río, donde ahora es la estación de teleférico. Ahí había un patio de vecindad. Sí, claro. Ahí con una comida sencilla, como se come en los patios. Yo, por cierto, yo viví en un patio de vecindad, en el del Espíritu Santo, ahí frente a la Sur 14. Ahora es el estacionamiento de un restaurante que está en Sur 14, ahí en la esquina. Y ahí nació mi mamá y viví yo mi infancia, entonces sé de lo que estoy hablando, ¿no? Convivir con personas que no son de la familia biológica, pero también se vuelven la familia de uno porque lo acompañan, lo cuidan, y el dolor de uno es el dolor de todos, el difunto de uno es el difunto de todos. Es una cosa que se perdió. En Orizaba había 500 patios de vecindad, pero con el terremoto del 73 se aceleraron aquellos programas sociales que afortunadamente el gobierno hizo. Con la creación del Infonavit y del Foviste, muchas personas pudieron tener su casa propia y el INDECO. Entonces se vino a transformar Orizaba y mucha gente se fue a vivir a otros lados. Se fueron a las unidades habitacionales al norte, cambiaron muchas costumbres y pues se desarraigaron y el centro se quedó vacío. Por ejemplo, este barrio de San Juan de Dios, que estaba lleno de patios de vecindad y que su motor era la fábrica de Cocolapan y el ferrocarril mexicano, pues vinieron a menos. Hoy está un poco vacío. Y bueno, ha cambiado mucho la historia de la ciudad y me ha tocado ser testigo, partícipe, observador de todo esto. Justamente nos acercamos a la pregunta obligada. La ciudad ha sido reconocida por su arquitectura sorprendente. El historiador, ¿qué piensa cuando escucha estos reconocimientos y cómo ve? ¿Se ha conservado esta infraestructura? ¿Se ha mejorado? ¿Nos sigue contando la misma historia? ¿O la historia popular ha sido injusta con Orizaba? Es que hay un antes y después del terremoto del 28 de agosto del 73. Lamentablemente, la infraestructura colonial original que todavía tenía antes del terremoto se perdió. Nuestros amigos que ven paréntesis, porque no quiero aburrirlos, quiero invitarlos a leer, porque todo esto lo hemos dejado por escrito. Él está registrando, él nos está platicando hechos históricos, naturalmente algunos que ha tocado vivir. En el ámbito de la música, ¿cómo considera que se ha transformado? ¿Cómo han cambiado las tradiciones, la música de viento y todo esto? ¿Cómo incide en la conducta y en la conservación de la identidad? Orizaba ha sido una ciudad culta desde siempre por sus habitantes, también por quienes nos educaron, aquellos frailes franciscanos que se establecieron aquí primero hace 500 años. Cuando llegaron, pasaron por aquí y luego vinieron a evangelizar, hicieron la doctrina de San Miguel, Aguilizapan, el clero secular, hicieron escuelas, se fomentaron las artes. Fray Pedro de Gante, que había venido en 1523, había fundado en México la primera escuela de música en México, había enseñado a nuestros hermanos indígenas instrumentos como los que se usaban en Europa, los violines y este tipo de instrumentos. Claro, los nuestros aquí tenían chirimías, el teponaztli, el huehuet, el panhuehuet y distintos tipos de flautas, pero finalmente se impusieron instrumentos que son una fusión. Si había la guitarra española, bueno, aquí hicieron la jarana, hicieron la vihuela, hicieron el guitarrón. Pero aquí quiero aclarar una cosa. Nosotros, los orizabeños, nos parecemos un poco más a los poblanos que a los veracruzanos. Entonces, nos guste o no, es que es una realidad. Yo no lo puedo negar. Digo, yo soy veracruzano, pero debo reconocer que antes pertenecimos a la provincia de Puebla. Y no hay que olvidar que pertenecimos al obispado de Tlaxcala, que luego se trasladó a Puebla, que la fundó Fray Toribio de Benavente y otro fraile franciscano, y al obispo le gustó más Puebla y que le hicieron ahí una catedral,
y desde ahí se gobernaba toda esta región. Entonces no debe de extrañarnos que todo Veracruz tenga mucha influencia poblana. Incluso muchos de nuestros guisos pues son poblanos. Por ejemplo. Pues el mole verde, el chile atole, todo eso, aunque tiene carta de naturalización aquí, lo mismo que las garnachas y las memelas y el pambazo, pues son una mezcla. Es una mezcla. Es lo europeo con lo natural de aquí. Entonces, pues la música igual. Digo, decir que aquí había siempre jaraneros y todo eso, no. Nos los han traído y son bienvenidos y los reconocemos. ¿Qué tiene de cualidad Orizaba? Bueno, que se ha adaptado, que ha sido hospitalaria y que nadie debe de atentar en contra de la forma de pensar del orizabeño, que finalmente nuestro pueblo es culto, es educado. Me acuerdo cuando se levantaron las banderas blancas aquí, porque ya se comprobó que ya no había analfabetismo, se había erradicado. Hoy hay otro tipo de analfabetismo. La gente sabe leer, pero no lee. Digo, y eso pues también es triste, porque también es parte de una realidad. Digo, los que escribimos libros quisiéramos que la gente leyera. Si la gente leyera, sería culta, no estaríamos cometiendo errores, aprenderíamos de la historia, para eso sirve la historia. ¿Qué opina de la situación política en este momento del estado de Veracruz y hacia el 2025? Porque tendremos elecciones de los poderes municipales, 212 ayuntamientos se van a renovar. Sí, bueno, pues tenemos una gobernadora por primera vez, que por cierto no nació en Veracruz, es de Zacatecas, pero pues el pueblo elige, el pueblo es el que desde que se dio la revolución exigía democracia. Ahora que hay democracia, a veces sabemos escoger, a veces no. Digo, Orizaba últimamente pues se ha mantenido, me ha tocado ser parte de la administración, solo como director de cultura, poco he hecho, pero aunque sea elevar el nivel humano de la ciudad, sí me ha tocado, y eso es importante, porque tan importante es la obra pública como la obra material. Entonces, si vivimos en armonía, vivimos bien, y si Orizaba es culta, pues con un granito de arena me ha tocado colaborar. Yo espero que en el 2025, que se renuevan las alcaldías en todo el estado, pues sepan elegir a personas que sean honorables, que lo hagan bien, que sean bien intencionadas y sobre todo que tengan lealtad, patriotismo, honradez y el compromiso de trabajar bien. Realmente juran a cumplir y hacer cumplir la Constitución y los principios de la que ella emanen, y a veces eso es lo que no hacen. Yo invitaría a quien lo haga que se prepare, que conozca de historia, que se empape de historia, para que siga con lo que hicieron bien sus antecesores y le den continuidad, y no porque lo hizo aquel, vengo y lo destruyo. El que quiera gobernar tiene que saber adaptarse para gobernar para todos los estratos sociales y hacer de esta Orizaba algo más grande de lo que ya es. Porque los que queremos a Orizaba, y cuando hablo de Orizaba, pues hablo de toda la región, los municipios conurbados finalmente aquí están presentes, y si nos va bien a unos, nos va bien a los demás. Gracias por recordarnos que no ha sido nuestra culpa, pero es nuestra responsabilidad en adelante, que le sucedan más cosas a Orizaba y ojalá que sean muy buenas. Felicidades, Orizaba, y muchas gracias por compartir conocimiento, experiencia y responsabilidad. Al contrario, gracias a ustedes, amigos de Paréntesis, gracias por permitirme dirigir a quienes lo siguen, y yo les pido, lean, entérense de la historia de la ciudad y piensen que ustedes están escribiendo la historia en este momento, y háganlo bien. Su rol, desempéñenlo lo mejor posible. Hasta pronto.